Bueno, estamos listos. Yo estoy listo para comenzar. Cuando usted diga. Muchas gracias, Luisana. Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Se escucha bien, Luisana? Sí, perfecto. Bueno, entonces con el permiso de ustedes voy a compartir la pantalla. Correcto. ¿Están escuchando bien? Ok, entonces comienzo. Como decía Luisana, hoy vamos a hablar de un tema que hemos estado tratando a lo largo de esta unidad curricular y que es central para comprender los problemas de salud del mundo actual. Y es el tema de la crisis civilizatoria y su impacto sobre la vida y la salud. Yo he organizado esta clase en 3 partes. Una primera parte, la crisis global del capitalismo como crisis de un modelo, de un patrón civilizatorio. En segundo lugar, vamos a hacer unos breves comentarios acerca de las causas de esa crisis para entrar luego al tema de cuál es el impacto de esa crisis sobre la vida y sobre la salud. El planteamiento fundamental que yo voy a hacer esta tarde es que el capitalismo en el que nos tocó vivir, si nosotros hubiésemos nacido hace 500 años, hubiésemos nacido en otra forma de vivir y de producir, que no era el capitalismo, sino que era el feudalismo, el esclavismo, era lo llama uno de nuestros pensadores del pensamiento crítico, que en América Latina nunca tuvimos esos modelos eurocéntricos de esclavismo, de capitalismo, de feudalismo, que aquí lo que tenemos son sociedades abigarradas, con mezclas. Efectivamente, hace 500 años teníamos una mezcla de esclavismo y feudalismo, pero nos tocó vivir nos tocó vivir en el capitalismo. Y este capitalismo en el que vivimos ha generado una crisis multidimensional. Y el modelo civilizatorio del capitalismo es insostenible y amenaza la salud y la vida del planeta. Entonces, el planteamiento central es que el mundo que nos toca vivir requiere de un cambio sustancial del modelo civilizatorio. Y como estamos hablando mucho de eso, de crisis civilizatoria y de modelo civilizatorio, permítanme explicar brevemente qué es eso de modelo civilizatorio y de crisis civilizatoria. El modelo civilizatorio es la forma como vivimos. El patrón de una civilización es la forma como produce,
cómo consume, cómo trabaja, pero además es la forma como se relaciona su gente. ¿Nos relacionamos compitiendo o nos relacionamos siendo solidarios? Es la forma como amamos. Amamos, comemos, nos divertimos, aprendemos. Entonces, el modelo civilizatorio es la forma como una sociedad, en este caso tendríamos que decir un sistema mundo, satisface sus necesidades. Y una crisis civilizatoria es aquella que por no tener salida y amenazar la vida en el planeta, obliga a un cambio del modelo civilizatorio y plantea la urgencia de otra manera de vivir, la urgencia de otro modo de producción, la urgencia de otras formas de consumir, de trabajar, de relacionarnos, de amarnos. Entonces, lo que está en crisis es la forma de vivir del capitalismo. Y lo que está planteado es un cambio sustancial de ese patrón civilizatorio. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué está en crisis? Y debemos tener claro de que esta no es la crisis cíclica tradicional económica. Esta es una crisis multidimensional, sistémica. Hay una crisis energética, crisis ambiental, hay una crisis ética y hay una crisis de la forma de hacer política. Hay crisis alimenticia, por supuesto. Hay crisis sanitaria. Hay una crisis en todas las dimensiones de la vida. Y por eso es que hablamos de crisis no de la economía, o no de la alimentación, o no del ambiente, sino que hablamos de una crisis de una forma de vivir, de una civilización. El primer comentario es: ¿hay crisis económica? Yo diría que no. Lo que hay es crisis de un modelo de acumulación de capital. Fíjense cómo crece la riqueza en el mundo. Es más rico y produce más riqueza. Pero contradictoriamente, vean cómo, a pesar de que crece la riqueza, crece la pobreza y la desigualdad. Lo que quiere decir es que el problema acumulación de capital. El capitalismo está hecho para concentrar la riqueza. Como dice el informe de Oxfam 2017, hoy en el mundo el 1% más rico posee más riqueza que el resto del planeta. Hay superconcentración de la riqueza. Las 8 personas más ricas del mundo concentran más riqueza que la mitad del mundo. Y el crecimiento y el desarrollo, entre comillas. Y en ese marco, ese informe de Oxfam dice una cosa muy interesante para nosotros que somos del sector salud, que empresas que mayor ganancia y crecimiento tienen son las empresas de la salud, la industria farmacéutica, la industria tecnomédica, lo que llamamos el complejo médico industrial financiero, porque la salud se ha convertido en un espacio para la producción y acumulación de capital. Fíjense, este informe de Oxfam, este que les doy ahora, es de hace 3 semanas, es en plena pandemia. ¿Y qué concluye Oxfam, que se ha dedicado a estudiar la acumulación de riqueza?
y esto de la desigualdad y de la concentración. Bueno, dice que los sectores que se han beneficiado de la pandemia son, por supuesto, el comercio electrónico, las empresas tecnológicas y el complejo médico industrial financiero y la industria farmacéutica. Y llega a la conclusión, ese informe, que con la pandemia los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres. Podemos hablar, ya saliendo del terreno de la economía, de crisis alimentaria, cuando el CELA nos dice que los países de América Latina producen 40% más alimentos de lo que consumen. No hay crisis del hambre y de la desnutrición o el problema de la mala alimentación y de la trastornos de la nutrición por exceso tienen que ver no con la escasez de alimentos, sino con que están mal distribuidos y buena parte de la población no tiene acceso a los mismos. Fíjense lo que dice la FAO, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación. En este mundo, cada año se pierden o desperdician 1.000 millones de toneladas de alimentos, lo que representa cerca del una tercera parte de los alimentos producidos en el mundo. Entonces, igual que la riqueza, el problema de los alimentos no es que hacen falta, es que están mal distribuidos. En el norte hay superabundancia de alimentos y en el sur hay déficit. Entonces, en el norte sufren de obesidad y en el sur sufrimos de desnutrición y de hambre. Y esta es una de las dimensiones más dramáticas de la crisis, porque es la que está directamente relacionada con el deterioro ambiental. Y es la crisis energética. Yo esto lo repito y no me canso de enfatizarlo. Hoy el mundo está consumiendo 100 millones de barriles de petróleo cada día. El modelo civilizatorio del capitalismo está basado en el consumo de petróleo. Ustedes ven esta gráfica, que es la Agencia Internacional de Energía, millones de barriles de petróleo cada día. Bueno, eso también expresa una enorme desigualdad, porque Nueva York sola consume más petróleo que toda el África subsahariana. Entonces, para mantener un estilo de vida y un modo de vida totalmente superfluo y consumista, se consumen 100 millones de barriles de petróleo diario. Y esos millones de barriles de petróleo que se queman cada día nos producen la crisis ambiental. Fíjense lo que dice la Organización Meteorológica Mundial. El 2019 fue el año más caliente jamás registrado, con efectos devastadores, incendios, huracanes, olas de calor, inundaciones, sequía. Fíjense, esta en la misma semana, Australia sumida en la peor ola de calor de su historia. La Amazonía incendiada. 3 meses duró el incendio de la Amazonía, que concentra buena parte de la biodiversidad del planeta. No ante un calentamiento global, estamos ante una crisis ambiental de enormes dimensiones que está amenazando la vida del planeta. Esta es una de las crisis que le da carácter civilizatorio a la crisis del capitalismo hoy. Y hay 3 hechos irrefutables, ya suficientemente bien probados. Está aumentando la temperatura del planeta, se están helando los polos y los glaciares. Yo tenía unas fotos de Groenlandia y de los polos, pero por el tiempo no las puse, pero es asombrosa la forma como se
deshielan los polos. En Venezuela ya aparecieron todos los glaciares tropicales que habían, y esto trae un aumento del nivel de los océanos. ¿Y cuáles son las proyecciones del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas? Ellos, en un informe de hace unos 4 años, nos decían: 1, la temperatura va a subir de 1 a 5 grados. El nivel del mar va a subir entre 90 centímetros. Los glaciares vayan a sufrir daños irreversibles. Ya lo son. Aumentarán los desastres naturales. Entonces, los desastres naturales, los huracanes, por ejemplo, las inundaciones y la sequía, no son tan naturales como pareciera. Son productos derivados de este desastre y de esta crisis ambiental. Bueno, esto tiene mucha relación que ver con salud. Va a haber cambios sustanciales en la distribución espacial de las enfermedades transmitidas por vectores. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de salud. Y va a haber severos problemas derivados del desabastecimiento de agua potable. De tal forma que hay gentes que han dicho que ahora las guerras no van a ser por petróleo, sino por agua. Y todo esto se traduce en salud, en muerte y enfermedad prevenible. Fíjense, esto fue una lámina de una reunión en Naciones Unidas. El aumento del nivel de los océanos hace que hay algunos países, aquí hay 4, que están en riesgo de desaparecer. Son islas de Oceanía que están en estos momentos construyendo planes de contingencia para mudarse a otro sitio. Bueno, imagínense cómo se muda un país. Eso es una cosa impensable. Y además, ya paseamos por la crisis económica, la energética, la alimentaria, la ambiental. Pudiéramos hablar de la crisis del trabajo, pero quiero terminar esta descripción de la crisis con la profunda crisis ética y política. Crece en el mundo el fascismo social. La acumulación se da por despojo y por hiperconcentración del capital, con procesos que ya voy a explicar, debemos entenderlos bien, de desciudadanización. Hay guerra ya no solo, hay en estos momentos una docena de guerras en el mundo, de guerras armadas, de guerras tradicionales, pero hay también una cantidad enorme de guerras como la que padece Venezuela, que son guerras híbridas, guerras de cuarta generación. Hay corrupción generalizada, hay pérdida del sentido de la democracia, hay incertidumbre, todo el mundo habla de la pospandemia y nadie sabe para dónde vamos. Hay serios indicios de anomia social. Y permítanme explicar muy brevemente este proceso de desciudadanización. La desciudadanización es cuando el Estado deja de cumplir su función. Entonces, el Estado no me brinda educación, mando a mis hijos a las escuelas privadas. No me brinda salud, voy a las clínicas privadas. No me garantiza seguridad, cierro mi urbanización y contrato una seguridad privada. O sea, hay un proceso medio del cual hay que puede mercantilizar esos servicios. Entonces son sectores sociales que recurren al mercado para comprar salud, educación, seguridad, aseo urbano. Aquí donde yo vivo ya no pasa el aseo urbano y una vez a la semana pasa un camión y tenemos que pagarle para que se lleve la basura. Eso es desciudadanización. Claro, y hay quienes pueden pagarlo, pero el otro sector, mucho más mayoritario de la población, es el que este proceso se da por despojo y de privación. Son grupos sociales que quedan excluidos de esos servicios básicos. Son grupos fundamentales de población que quedan sin educación, sin seguridad. Entonces, bueno, surgen lo que surgen en los barrios de Caracas, los pranatos, los pranes, el control por bandas criminales de zonas importantes de población. Este es un concepto clave que debemos
tener claro el proceso de desciudadanización cuando el Estado deja de cumplir su función de garantizar los derechos sociales. Se acabó la primera parte. Vamos a la segunda. La segunda es más corta. ¿Cuáles son las causas de la crisis del capital? Bueno, por supuesto, siempre hay varias versiones para explicar la crisis. Hay una que llaman los negacionistas. Niegan la crisis. Trump, por ejemplo. Este es un tuit de él. Él en este tuit dice que el calentamiento global fue inventado por los chinos para hacer que los Estados Unidos fueran menos competitivos desde el punto de vista de su industria. Igual pudiera poner la declaración de Bolsonaro, presidente de Brasil, donde dice que la crisis ambiental es un invento de los marxistas para crear zozobra en el mundo. Y también pudiera señalar cómo la Exxon o la Mobil contratan epidemiólogos para negar las evidencias del desastre ambiental, o cómo la Bayer y la Monsanto contratan también epidemiólogos y surge lo que se llama la epidemiología por contrato para negar que el glifosato es cancerígeno. Bueno, entonces hay un sector minoritario pero muy rico, con muchos recursos de la sociedad, que niega el problema. Bueno, hay un segundo sector donde usualmente están muchos de nosotros, que es lo que yo llamo la ciencia reduccionista. No ven la crisis civilizatoria. Lo que ven es que hay acumulación de gases de efecto invernadero, de que hay calentamiento global. Entonces, hacen grandes reuniones en Naciones Unidas para discutir el calentamiento global o para discutir el cambio climático, obviando todo el desastre ambiental y todo el consumo energético que está produciendo la crisis ambiental. Por supuesto, sus propuestas son técnicas y funcionales al mercado, la geoingeniería, el mercado del carbono, y enfatizan en estilos individuales de vida: no botes basura, recoge tus desechos, no gastes gasolina. O sea, no son cosas inadecuadas, pero son cosas absolutamente insuficientes y reduccionistas. El tercer sector de la sociedad es lo que yo llamo los evolucionistas, los que dicen que lo que estamos viviendo es un proceso natural, que así como se extinguieron los dinosaurios hace millones de años, se van a extinguir un conjunto de especies. Acabo de leer este libro, La Sexta Extinción. Este sector plantea que estamos en el marco de la sexta extinción y que es imparable desde el punto de vista de la biología evolucionista este proceso de desaparición de especies. Bueno, hay otro sector todavía muy vinculado a algunos sectores religiosos, que es un sector que yo llamo apocalíptico, que plantean el fin de la civilización y el fin del mundo. Bueno, y estamos donde nosotros queremos estar, que es el pensamiento crítico. Nosotros, desde el pensamiento crítico, hablamos que hay una crisis de un patrón civilizatorio, hacemos una crítica al extractivismo, que es buena parte de la causa de esta crisis civilizatoria. Y lo que hay que cambiar no es el clima, sino que lo que hay que cambiar es el sistema y la forma como este sistema crea desigualdad, concentra riqueza y produce pobreza. Entonces, ¿qué dice el pensamiento crítico y la salud colectiva? Bueno, aquí hay un libro de Braille, Acumulación Global y Despojo. El planteamiento central es que la causa fundamental de la crisis multidimensional que nos toca son las políticas neoliberales. Es la hiperconcentración del capital y son los procesos de aceleración global. Esto hay que leerlo en Harvey, hay que leerlo en Braille, no tengo tiempo para explicarlo con detalle, pero este proceso
de aceleración global de la economía, que además concentra riqueza y produce despojo y exclusión, genera ese modo de producción, de desarrollo y de consumo que amenaza la vida y, por supuesto, se convierte en el principal factor de alteración de la salud. Permítanme señalar brevemente cuál es el modo de apropiación de la naturaleza que predomina en este sistema mundo globalizado. Bueno, es lo que se llama el extractivismo. ¿Y qué es el extractivismo? No sacar de la naturaleza, siempre lo ha hecho. Es sacarlas de la naturaleza para incorporarlas al mercado global. Es convertir a la naturaleza en mercancía. Eso es el extractivismo. Y ese extractivismo que convierte la naturaleza en mercancía produce una ruptura de la armonía del mundo en la naturaleza. Yo pongo siempre el ejemplo, el modelo agrícola intensivista, la agroindustria que hizo que desapareciera la agricultura para la vida y diera paso a una agricultura para la acumulación de capital. Entonces, en densos sectores, por ejemplo, de Colombia y de Ecuador, donde hace 50 años se producían alimentos, hoy se producen la floricultura para exportarlas a Europa. O en Argentina, Paraguay, Brasil, hoy se produce soya o soja, como dicen ellos, para hacer biocombustibles o producir alimentos para animales en el marco de una agroindustria para producir masivamente pollos o cerdos, que es una de las causas que está en el fondo de buena parte de las pandemias que hemos vivido en los últimos años. Entonces, hemos pasado de una agricultura para la vida, para producir alimentos, a una agricultura para la acumulación de capital. Igualmente pasa con la industria minera, es la minería intensiva, que además usa y contamina intensivamente el agua, produce desechos tóxicos extremadamente peligrosos. Y yo aquí señalo, bueno, el medio del continente americano, la deforestación de la Amazonía, publicado por la revista Science Factor, es la tala indiscriminada por la industria maderera o por la industria minera, y eso toca también a la Amazonía venezolana, y es una alerta que yo no puedo dejar de dar en estos momentos. El arco minero del Orinoco está destruyendo la Amazonía y el sur del país. Es una zona riquísima en recursos. Bueno, vean lo que dice Barrick, que es una empresa canadiense, la más grande para extraer oro del mundo. Venezuela firmó un convenio con Barrick. En la página web de Barrick ustedes consiguen esta información. Barrick remueve 7.7 toneladas de tierra por cada onza de oro que extrae. Y para extraer 1 gramo de oro requiere 1000 litros de agua. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos en la Amazonía. Yo con tristeza leí este informe de julio del 2000, 2 meses, la situación. Y aquí están las empresas a las que le hemos dado concesiones: Barrick, Crystal Lake, Glencore, Barrick otra vez, BlackRock, Gold Reserve. Y en zonas donde viven pueblos originarios que están perdiendo su territorio y están perdiendo su vida en función de esa conversión de la naturaleza en mercancía, de esa extracción de bienes de la naturaleza para colocarlo en el mercado global. Y esto yo tengo que decirlo claramente, así el ministerio se llame, de ecosocialismo. El arco minero del Orinoco está en manos de grandes consorcios nacionales que vienen destruyendo la naturaleza y cuyo único interés es el lucro y la ganancia. Barrick, por cierto, esa empresa a la que hablé fue la empresa a la que Chávez en los años finales de la década pasada expulsó del país y que después le volvieron a abrir la puerta. Se acabó esta segunda parte, vamos con la tercera.
¿Cuál es el impacto que esta situación genera sobre la salud y la vida? Bueno, aquí está retratado, hay olas de calor y hay friajes, hay inundaciones, hay enfermedades transmitidas por vectores, hay un inmenso impacto sobre la vida. El impacto sobre la vida no lo voy a ver a detalle, porque, bueno, es el impacto sobre la salud, es el impacto sobre la agricultura, es el impacto sobre los bosques, es el impacto sobre los recursos acuíferos y el agua, es el impacto sobre las aguas costeras y es el impacto sobre la diversidad y las especies y áreas naturales. No voy a verlo porque tampoco tengo tiempo para desarrollarlo, pero me voy a dedicar más al tema de la salud. Entonces, el problema es, hoy, según la Organización Mundial de la Salud, el 20% de las muertes globales están relacionadas con el medio ambiente. Eso representa alrededor de 12 millones de muertes al año. Bueno, un ejemplo de ello es el cáncer. Un tercio, esto es conservador, decir que un tercio del cáncer es atribuible al ambiente. La OMS ha identificado más de 100 sustancias cancerígenas y esas sustancias las respiramos, las comemos, las tomamos. El glifosato es uno de los últimos ejemplos de ello, que tiene un alto una alta capacidad teratogénica y cancerígena, produce malformaciones congénitas y cáncer. ¿Y qué hace la Monsanto? Y ahora Bayer, la Monsanto, bueno, contrata científicos para que digan que no está la ciencia segura de que el glifosato produce cáncer. Hay un libro muy bueno de algunos científicos argentinos, Andrés Carrasco, Damián Belsenacci, que claramente expresa el terrible daño que el glifosato produce a la salud. Entonces, esta crisis tiene varias dimensiones. La primera que yo señalo es los cambios extremos de temperatura, que producen al mismo tiempo en algunos países friajes y en otros países olas de calor. Y los friajes y las olas de calor producen infecciones respiratorias agudas, neumonías, deshidratación y muertes por trastornos cardiovasculares. Luego hay cambios en el comportamiento de vectores. Entonces hay epidemias de malaria, de dengue, de fiebre amarilla, de Chagas, como lo estamos viendo en el país. Hay una alteración importante de la disponibilidad y calidad de agua y alimentos. No, lo vemos nosotros, más de la mitad del país en estos momentos no tiene acceso permanente a agua y mucho menos a agua potable, y eso produce enfermedades de transmisión por alimentos, enfermedades hídricas, diarreas, en algunos casos es un elemento que ayuda a las epidemias del cólera, el hambre. Bueno, contaminación ambiental, la cuarta dimensión, produce alergias, asma, trastornos dermatológicos, también trastornos cardiovasculares, cáncer. Aumenta la frecuencia y la magnitud de los desastres, que ya yo no los llamo naturales, de la muerte y la enfermedad asociadas a eventos climáticos, los huracanes, la lluvia, las inundaciones, los incendios, las sequías, que además producen desplazamientos humanos, y todo esto con severas alteraciones, por supuesto, de la salud mental. Este gráfico de alguna forma trata de sistematizar lo que es el impacto de la crisis sobre distintas esferas de la salud. Hay ejemplos. Fíjense, estas son láminas de la misma semana. En la misma semana, el friaje dejó 70 muertos en la Sierra Peruana y una ola de calor dejó 500 fallecidos en Hungría. Y las muertes por lluvias en Río fueron superiores a los 100. Son eventos extremos, los desastres. La cifra de la Cruz Roja Internacional dice que ha habido unas 400 de desastres y millones de afectados. La más grave en el 2019 fue el incendio de la Amazonía. En estos momentos
Ahora mismo, severos incendios en California están produciendo una gran cantidad. Y esto para nosotros especialmente importante, sobre todo en el Instituto de Altos Estudios, Cambio Climático y Metaxénica. Está demostrado que el incremento de la temperatura afecta a los mosquitos. ¿Y qué produce? Bueno, incrementa su tasa de reproducción, son más, su longevidad, viven más y altera su distribución geográfica. Yo viví en La Paz y me tocó ver en una ciudad que está a 3.000 y tantos metros de altura malaria, cuando la malaria nunca se había visto por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque estos cambios de temperatura alteran los ciclos de vida de los vectores de muchas enfermedades. Cuando yo estudié Chaga, el Chaga era una enfermedad transmitida por vectores. Hacía falta el chipo que viniera, picara o más bien defecara y transmitiera la enfermedad. Ahora no, ahora son eventos hídricos vinculados con el consumo de algunos refrescos, algunos jugos creados con aguas que han sido contaminadas por chipo. O sea, cambió totalmente la epidemiología de la enfermedad. Aquí está el dengue. Fíjense cómo esto es 10 años y 10 años de diferencia. Cómo ha crecido el dengue debido al cambio climático. Y no quiero, por supuesto, dejar de mencionar la pandemia actual, el coronavirus. La pregunta que debe hacer de la epidemiología crítica. Un caso entre animales pasa al ser humano. ¿Cómo se da eso que se llama el salto zoonótico del animal, en este caso el murciélago, que pasa a un pangolín, que es un primo, llamamos el cachicamo, el armadillo? ¿Cómo pasa del murciélago al cachicamo al humano? Solo hay una explicación: la ruptura del metabolismo social. Y esa es una de las categorías fundamentales críticas, el metabolismo sociedad-naturaleza. Bueno, pudiera haber una segunda explicación, que es la alteración de ese ciclo de vida por guerra biológica, bacteriológica, por error de laboratorio, pero no la estoy en estos momentos tomando en cuenta. Estoy entrándome en la ruptura del metabolismo social, que hace que ese coronavirus que vivía en murciélago o en otro tipo de animales pase al ser humano. Y esto, ya voy terminando, es lo que hace, atención, esta parte es muy importante en epidemiología, que nosotros pasemos a tener lo que llamamos en salud colectiva perfiles híbridos de salud o enfermedad. ¿Qué son los perfiles híbridos de salud o enfermedad? Son perfiles en los cuales se combinan enfermedades asociadas a la producción subalterna y a la extrema pobreza, con enfermedades asociadas con el nuevo patrón tecnológico y el hiperconsumismo. Entonces, tenemos al mismo tiempo enfermedades asociadas con la pobreza, como la malnutrición por defecto, la desnutrición y la diabetes, las enfermedades transmisibles, la tuberculosis. Tenemos epidemias de tuberculosis en Venezuela y no le estamos haciendo caso. Los cánceres de la pobreza, como el cáncer de cuello uterino o las enfermedades ocupacionales tradicionales, y subsisten al mismo tiempo con enfermedades asociadas al nuevo patrón tecnológico y al consumismo. Ya la malnutrición no por defecto, sino por exceso. Por exceso, el sobrepeso y la obesidad. Los cánceres no de pobreza, sino de la modernidad, como los del sistema nervioso central. La sobrecarga física y la alta exigencia en función del consumo y de la belleza, de los patrones de belleza que genera esta sociedad, y los trastornos musculoesqueléticos que van asociados a muchas de esas sobrecargas físicas, trastornos de la inmunidad,
alergias, nuevas enfermedades transmisibles como esta que estamos viviendo hoy, o la enfermedad de las vacas locas que surgió hace unos cuantos años. Bueno, procesos mentales y adicción a psicoactivos. El problema del consumo de psicotrópicos es terrible. Las enfermedades, ya lo había mencionado, por consumo, por exigencias de la anorexia y la bulimia, y múltiples formas de toxicidad. Y permítanme aquí hacer una crítica. Este es un ejemplo de colonialidad del saber. Hablar de transición epidemiológica en Venezuela es un ejemplo de colonialidad del saber. Porque la transición epidemiológica es un concepto del norte global, es un concepto del centro capitalista. Y la transición epidemiológica sí, la podemos ver en Suecia, donde nació la idea de transición epidemiológica, y es el cambio en los perfiles de enfermedad y causas de muerte en países que pasan de una morbimortalidad por infecciosas y carenciales a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas. Pero nosotros en los países de la periferia capitalista y del sur global no tenemos transición epidemiológica. Lo que tenemos es acumulación epidemiológica. Perfiles de salud-enfermedad que combinan las enfermedades de la pobreza con los procesos crónicos degenerativos. Entonces nosotros vamos a ver las tesis de los estudiantes de epidemiología del IAE y nos hablan de transición epidemiológica y nos dicen, aquí estamos viviendo la transición epidemiológica. Eso es un ejemplo de colonialidad del saber. No podemos hablar en nuestros países de transición epidemiológica, sino de acumulación epidemiológica. Como no podemos hablar de medicina tropical, que es un concepto colonial, tenemos que hablar de las enfermedades transmisidas por vectores o de las enfermedades vinculadas con la exclusión y la pobreza, pero no podemos hablar de enfermedades tropicales porque ese es un concepto definitivamente eurocéntrico. Quise con esto poner un ejemplo de cómo nos transmiten muchas veces conceptos que no son nuestros. Voy terminando diciendo que en general se sabe lo que hay que hacer, pero no hay quien lo haga. Lo primero es que hay que crear conciencia política y ciudadana. Bueno, nosotros pretendemos estar haciéndolo con espacios como este. Hay que hacer organización y movilización social, por lo tanto la participación es uno de los ejes centrales de las políticas públicas. Hay que producir y difundir conocimientos críticos. Hay que confrontar la conversión de todo en mercancía. Convierten la naturaleza en mercancía, los alimentos en mercancía, nos convierten a nosotros en consumidores de cualquier cosa. Tenemos que confrontar esa conversión de la humanidad en consumidores de mercancía superflua. Tenemos que confrontar los procesos de desciudadanización, exigiéndole al Estado que cumpla con la garantía de los derechos sociales que construyen la ciudadanía. Y necesariamente tenemos que ser parte de propuestas de transformación social. No podemos ser parte de una ciencia, de una salud pública o de una epidemiología que tiene un horizonte de acción pasivo y tecnocrático. Entonces, ya finalizando, yo quiero decirles que esta crisis que estamos viviendo hoy, que nos tiene encerrados, y a mí hablando con una computadora y ustedes viéndome a través de una computadora, vestida hoy de pandemia o vestida de crisis ambiental o cambio climático, es sobre todo una invitación a reflexionar. Una invitación a reflexionar sobre cómo producimos, sobre cómo y qué consumimos, sobre cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. ¿Nos amamos y somos solidarios o nos confrontamos y somos permanentemente competitivos? Esta reflexión nos debe plantear la urgencia de un cambio del civilizatorio y del modo de vida del capitalismo.
Y termino con esta idea que a mí me gustó mucho cuando la leí. Este señor que está ahí, Paul Crutzen, fue premio Nobel de Química en 1995. Él es parte de los líderes de una cosa que se llama la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Y él llevó a su Unión Internacional de Ciencias Geológicas una discusión. Él dice, estamos ante un cambio de era geológica. Nosotros estamos viviendo en estos momentos el Holoceno. Él dice que el cambio y el impacto tan grande que ha tenido la actividad humana sobre los ecosistemas y el planeta hace que nosotros estemos ante un cambio de era geológica y propone llamar a la nueva era el antropoceno. Bueno, hay otros que pensamos distinto. Hay otros que pensamos que el problema no es que la actividad del ser humano ha generado esta crisis, sino que esta crisis ha sido generada por los intereses económicos del capital. Entonces, lo que hay que cambiar es al capitalismo. Esa es la propuesta fundamental que esta crisis nos plantea para todas y todos nosotros. Se quedaron calladitos.